y es probable que el Tribunal Supremo Electoral, que es el ente rector en esta materia, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya podamos visualizar que México también tiene una cantidad de ciudadanos guatemaltecos radicados en México. Aún no se ha definido si el pasaporte será el documento habilitado para el voto en el extranjero. Ya sostuvimos la semana pasada una reunión con Cancillería y es probable que el Tribunal Supremo Electoral, que es el ente rector en esta materia, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya podamos visualizar que México también tiene una cantidad de ciudadanos guatemaltecos radicados en México y de la misma manera también Canadá. Muy bien, miércoles de análisis político y qué mejor que alimentar toda esta información en A la Medida que con nuestro invitado que siempre pues, nos enriquece con su conocimiento de estos temas. Max Santa Cruz, bienvenido a A la Medida. Sandy, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches, un verdadero gusto nuevamente, reitero siempre estar con ustedes acá y por supuesto a usted quien nos observa desde casa, también el agradecimiento por abrirnos el espacio. Y obviamente hoy en el análisis político, ¿qué tema el que vamos a abordar, Max? El voto en otros países. Yo quiero empezar con que realmente ni siquiera creo que estamos preparados para un voto en Estados Unidos, que ya hemos tenido experiencias no tan buenas. Así es. Pensar en llevarlo a otros países, ¿cómo lo ves tú? Bueno, tomo la primera parte de tu pregunta y te digo que incluso no sé si estamos preparados para el proceso electoral en Guatemala. Exactamente. Entonces, creo que el proceso va sobre la línea de la necesaria reconversión de un Tribunal Supremo Electoral que garantice o que dé mayor certeza al ciudadano de que el voto verdaderamente es bien manejado, que tenemos un padrón electoral que responde a los que de verdad deben de votar y eso se traduce en credibilidad, certeza en un proceso. Hablar, por supuesto, con justicia sobre la necesidad de ampliar el espacio de oportunidad para votar a los guatemaltecos que residen en otros países del mundo, pues creo que siempre es importante e interesante, pero debe ser sujeto de un análisis profundo y serio que modifique no solo la ley electoral, pero que también dé las armas para que precisamente un ejercicio tan importante, tan serio, tenga cómo llevarse a cabo y sobre todo que tenga la certeza para que se lleve a cabo y que todos estemos en tranquilidad que lo que se administra es verdaderamente la expresión de la voluntad popular a través de un voto, no importa en dónde estemos. Ahora, yo de verdad trato de entender y analizar esa intencionalidad de la nueva gestión del TSE con los magistrados que recién tomaron posesión y veo más como más que alegría, como una preocupación, querer ampliar una imposibilidad de ejecución de parte del TSE en materia de Canadá y México cuando con Estados Unidos nos hemos vuelto locos. ¿Realmente estamos preparados para esa intentona que van a realizar? ¿O va a ser tirar el dinero a la basura? Quiero darte números que son fuertes y duros. En Estados Unidos hay cerca de 90,000 empadronados de más o menos un número que se estima cerca de, no sé, 5 millones, 3 millones, va fluctuando el número. Pero hay 90,000 empadronados. En el proceso electoral pasado, votaron en la primera vuelta 1,344 guatemaltecos en aproximadamente 15 consulados, dispuestos para el efecto 17, si no estoy mal, más la sección consular en la embajada. ¿Repitamos ese número? 17 consulados en aproximadamente 1,344 votos. 1,344. Que de alguna forma argumentaron la dificultad de trasladarse de un estado al otro estado, los temas de la preocupación sobre temas migratorios, el gasto que puede implicar esto. En México hoy en día se estima, aunque no hay un número tampoco exacto, de acuerdo a un censo en 2021, que hay cerca de 56,000 guatemaltecos. La mayoría de ellos hijos de migrantes que por resultado del conflicto armado se fueron a las zonas fronterizas entre Guatemala y México y que se han autodefinido como guatemaltecos, 56,000. Y en el caso de Canadá hay cerca de 15,000 a 16,000 guatemaltecos. Es decir, si metemos en el mismo bolsón Estados Unidos, México, Belice y Canadá, llegamos cerca del 1,14% del total del empadronamiento nacional.
Y no estamos tomando en cuenta otros países, como es en Europa, el caso de España, que tiene un número más o menos importante, cerca de 15,000 también. El caso de Francia, Italia y Alemania, que tienen proporciones más bajas. E incluso en el caso de Asia, que pueden ser 5,000 guatemaltecos dispersos en toda esta región del mundo. ¿Pero por qué menciono esto? Porque si vamos a hacer una reforma a la ley electoral que contemple el voto en el exterior, primero el carácter de la ley debe ser un carácter general. O sea, ¿por qué voy a tener yo una diferencia guatemalteco viviendo en Israel que viviendo en Estados Unidos? Ahora la pregunta, entonces, ¿cómo hacemos para implementar el voto allá si lo que tenemos hoy en día es únicamente el voto presencial? ¿Cómo vamos a tener el presupuesto suficiente, aparte de lo que hablamos del padrón electoral, de la infraestructura, de la certeza, etcétera, para poder trasladar personas del Tribunal Supremo Electoral hacia estos destinos que pueden ser muy lejanos, pero que el guatemalteco tendría derecho eventualmente a emitir el voto? Esa es la gran pregunta, esa es la respuesta. La respuesta tiene que ser absolutamente seria, conforme a la realidad hoy en día expresada en las urnas por los guatemaltecos en esta primera vuelta. Y termino con esto. ¿Por qué sucede eso? Porque mientras la elección solo esté reducida a la posibilidad de decidir sobre el presidente y vicepresidente, pero no tenga el atractivo tampoco, incluso de los diputados del Listado Nacional, que para mí todavía se queda corto, pero sobre todo, que es la mayor parte de los guatemaltecos que están afuera, sobre los listados distritales, es ahí donde verdaderamente cobra sentido el voto del guatemalteco en el exterior para ser parte de un proceso que aparte no solo es ampliar instalaciones, sino que es dar certeza, garantía y posibilidad a todos. Claro. Max, se habla sobre una posibilidad en el tema de que, bueno, tal vez para reducir costos no sea un tema presencial, sino sea un tema de voto electrónico. ¿Cómo ves tú esta posibilidad? Bueno, todo cabe en lo posible. Hay otros países que así lo han utilizado. Eso, como digo, abarataría muchísimo los costos para poder tratar de hacer esto mucho más viable en términos de la posibilidad del voto masivo, o por lo menos mayoritario, de guatemaltecos en el exterior, en cualquier parte del mundo. Pero antes, tan seguro es. Pero antes de eso tenemos que agotar estas primeras dudas que están siempre en el escenario sobre la certeza, no de lo que hoy en día aquí en Guatemala registran las juntas receptoras de votos, que son los grandes garantes de los procesos electorales, pero lo que ha sido en las últimas elecciones un poco las dudas en el manejo administrativo, de infraestructura, etcétera, de otros elementos que no dan certeza del todo ante las decisiones a veces erráticas de tribunales electorales que no han devuelto al pueblo de Guatemala la confianza, incluso estando en Guatemala. No digamos si esa posibilidad de falta de fiscalización o falta de certeza se traslada hacia el exterior, donde es más difícil para cualquier partido político, si no tiene la certeza que el sistema funcione, de poder fiscalizar que el voto verdaderamente corresponde a un padrón electoral existente en estos países y que fue en efecto emitido el voto. Ahora, yo te pregunto esto para conocer cuál es tu visión. ¿Crees que realmente la credibilidad en el pueblo de Guatemala está latente respecto a la actuación del Tribunal Supremo Electoral, de lo que aconteció con el TREP en la gestión anterior y de lo que pueda suceder ahora con la famosa contratación de esos programas que hoy no hay país que se salve de quererlos comprar siempre para tener resultados inmediatos, lo cual a mí pues no me hace nunca una razón lógica? Y vemos lo que sucede en Perú, en donde tenemos una manta para marcar a quién querés que llegue al Congreso, a la presidencia, etcétera, y que ha atrasado durante 2-3 semanas los resultados electorales. ¿Esa es una posibilidad para Guatemala? Es una buena reflexión. Creo que es difícil. A veces tratamos de ser en exceso creyentes de que la democracia se fortalece a través de este tipo de iniciativas. Exacto. Creo que la democracia requiere de muchos más elementos que únicamente el ejercicio del voto, y no porque diga que esté en contra de dicho derecho. Creo que corresponde y tienen la oportunidad y por supuesto la posibilidad de ser parte como electores de quienes en Guatemala, en sus comunidades, a familiares, etcétera, pues administrarán el poder a través del voto popular. Pero si no tenemos las capacidades verdaderas, en tanto tengamos la certeza desde lo local, no podemos aspirar hacia un ejercicio mucho más contundente, mucho más amplio y abierto que lo que hoy en día tenemos en Estados Unidos. En México, para que tengan ustedes idea, hay únicamente 12 espacios de voto entre la suma de los
consulados de carrera, que no pueden ser consulados honorarios, sino que carreras con funcionarios nombrados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, más la sección consular de embajada. Y en el caso de Canadá, si no estoy mal, serán 4 los consulados generales más la sección consular de embajada. Vayan ustedes a decirle a un guatemalteco que reside en un país tan extenso como es Canadá, que se traslade a una sección consular físicamente, en el momento actual es difícil. Y en México tampoco es muy fácil, a pesar de la disposición que hay de mayor cantidad de oficinas consulares. Es decir, a veces queremos tener buenas intenciones, pero no sabemos cómo materializarlas y en el camino nos tropezamos permanentemente con ellas, cuando yo creo que las respuestas, por supuesto, sí merecen discusión seria, pero no solo es la discusión, el discurso, sino que también las acciones que verdaderamente respalden lo que políticamente se acuerda. Es muy arriesgado en un proceso electoral que viene iniciar esto al último momento. Creo que esto corresponde en discusiones mucho más amplias, mucho más serias, mucho más detenidas, responsables, donde se traduzcan con voluntad política real y que no sea necesariamente en el corto plazo. Sin duda alguna, pues plantear este tipo de alternativas creo que es importante, ¿no? De poder analizar, de poder ver los pros, los contra y pues considerar esta integración. Pero también creo que para un escenario futuro de ya las próximas elecciones es un tema que no va, que incluso el voto en Estados Unidos me atrevería a decir que está un poquito complicado y arriesgado porque pues yo no he visto campañas de motivación, de llamado, de decir van fuerte en esta ocasión y qué puede ser diferente, por ejemplo, para tener un resultado mayor y distinto al de las elecciones pasadas. Creo que desde ahí ya empieza como que uno de los principales retos de si se va a desarrollar siempre el voto en Estados Unidos y qué se está haciendo, porque personalmente me atrevería a decir de que no he visto mayor campaña al respecto. No, es lo que hablaban, los listados de por lo menos de diputados del listado nacional podría ser un atractivo que incrementara esa intención de voto en el exterior. Hay algunos diputados o algunos candidatos a la presidencia que en el pasado, en el presente, en el futuro no conozco, pero de pronto no tengan tampoco derecho a visa. Entonces, esa campaña política de la que estás mencionando se complica en aras de poder ampliar el mercado de las ofertas políticas de manera directa en las comunidades. Generalmente aducen falta de tiempo, se organizan algunos foros de candidatos en algún momento donde asisten algunos o los representantes que manejan o administran los temas de migrantes dentro de cada uno de los partidos políticos, pero sin mayor consecuencia ni trascendencia más allá de las buenas intenciones de quienes tratan de acercar estas ofertas electorales a un pueblo guatemalteco que no quiere desligarse de lo que pasa en su país. Max, yo no quisiera dejar este punto fuera, el derroche, porque eso es un derroche de recursos que es dinero nuestro en algo que realmente no le va a generar pero ningún apalancamiento al resultado electoral. ¿Qué opinión te merece ese gasto que vendría? Es un costo caro. Lo que pasa es que la argumentación, especialmente entre la diáspora guatemalteca que reside en Estados Unidos, que es donde se encuentra la mayor parte de guatemaltecos, pues se argumenta que precisamente al ser el principal pilar del mantenimiento de la macroeconomía del país, pues existe un derecho de poder decidir sobre quiénes administrarán los asuntos públicos dentro de la administración del Estado. Pero creo que es ahí nuevamente esa mezcla, ¿verdad? O sea, bueno, si vamos a abaratar ese costo versus la cantidad de guatemaltecos que hoy en día votan, que sí pareciera ser un costo muy elevado para la cantidad de guatemaltecos que votan, en tanto sean las condiciones del entorno, de la movilidad, etcétera, pues creo que sí no tiene mucho sentido pensar en otros países para poder ampliar dicha experiencia. Ahora bien, si entramos nuevamente, que creo que eso podría abaratar, insisto, sobre una reforma a la ley electoral que permitiera el voto electrónico, pero siempre y cuando sí tengamos la certeza que el padrón electoral es el que corresponde, que hayan elementos de fiscalización, que hayan capacitaciones suficientes y que tengamos las reglas claras para que nadie pueda dudar que a partir de un ejercicio más sencillo, o por lo menos que debería ser ágil para evitar los problemas que me mencionabas en Perú, podría traer respuestas a esto. Si aún así, a partir de ello, no hay un incremento sobre la cantidad de votos que se registren en el exterior, pues sí, yo creo que ahí es donde empezamos sí a cuestionar la efectividad o no de una buena decisión que puede tener un sustento de democracia fortalecida a una actividad o una experiencia que verdaderamente, a pesar de tener buenas intenciones, no transforma en absoluto
tal vez las propias decisiones sobre los manejos de los asuntos del Estado en el país. Es importante sin duda poder ahondar en este tema que ha trascendido y que por supuesto hoy en la entrevista del Espacio Político de A la Medida también es importante poderlo abordar con Max Santa Cruz, a quien agradecemos por siempre ser su espacio para compartir con nosotros. Gracias, Max. Muy buenas noches. Gracias, Max. No, a ustedes, muchas gracias y siempre creo que es importante lo que ustedes hacen de poner en el escenario de discusión temas que sin duda son del interés de la comunidad. Y bueno, también despedimos a Fernando Prera, con quien hemos conversado también de temas muy interesantes, el tema del agua, que es un tema bastante complicado. Drástico, para Fernando, tener pesadillas hoy. Imagínate, que tengas buena noche. Gracias, Andy, la mejor de las noches. Buenas noches, Max, y buenas noches para todos ustedes. No cambien.